como una especie de momento de Dios, como una irrupción de Dios en la historia. Ustedes recuerdan, ¿no? Esa división tan propia de estos tiempos. Tiempo, cronos, es el tiempo de la duración. No permanecer y transcurrir, decía Eladia Blasquez. Permanecer, transcurrir, es el tiempo del cronos, el pasar, el durar. Qué cosa fea, ¿no? Vivir una visita de la vida y durar. Comí galletitas, consumí mucha Coca-Cola. Y una vez en mi vida fui a hacer un viaje a Miami, que fue fantástico porque me compré muchas cosas y después volvimos y la vendimos en contrabando. No, eso no es vivir, ¿no? Vivir tiene que algo que ver con Dios. Dios irrumpe en la historia y se quiere revelar a través de la historia. Y ese es el Kairos. El Kairos es el tiempo oportuno, el tiempo de Dios. Nosotros yo creo que estamos viviendo dentro de la iglesia y dentro de nuestra Argentina un Kairos, que viene de la mano de Francisco, tiempo oportuno. Y vean que lo primero que nos dice Francisco en su primera exhortación apostólica, evangelizando, la alegría de evangelizar. No por nada entonces nosotros queremos llenar las casas de alegría. Y Francisco también nos va a hablar de casas. Vamos a tomar ahora esas palabras de Francisco, ya no de Evangelio, sino de otra palabra oportuna de Francisco, en una encíclica que ustedes ciertamente ya la conocen, que se llama Laudato Si. Laudato Si, alabado sea mi Señor, donde nos reflexiona acerca de esa casa común que es nuestro planeta Tierra. Y en ese sentido, yo quería reflexionar con ustedes algunas cositas que he puesto en un Pablo que nos ayuda, ¿no? Ustedes saben que casa común, como misterio del universo, es lo que nos dice el Papa Francisco en Laudato Si. Vean que ahí tenemos la casa, como casa que es más que naturaleza. Ustedes recuerdan, algunos han dicho filosofía y esas cosas, que Gil hablaba de la naturaleza como algo que se podía poner en el potro y se podía estirar y achicar, hacerlo a la propia conveniencia. Y el Papa nos dice que la naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, que se comprende, que se gestiona. Pero eso no es creación, porque creación le viene a dar un plus, y eso es don de Dios. Si no entendemos esto, no entendemos lo esencial de nuestra fe. Este mundo, esta casa alegre, es una casa que es regalo. Por eso pusimos el dibujito ahí del regalo de Dios Padre para todos nosotros. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y la tierra. El mundo procedió de una decisión, no de un caos ni de la casualidad. ¿Se acuerda Carl Sagan, ¿no? Que decía, ¿no? Que bueno, el mundo está ahí por una casualidad. Nosotros decimos que hay una opción libre y expresa, una palabra creadora. La creación entonces es del orden del amor, el orden de la libertad. Cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. Por lo tanto, hasta la vida efímera del ser más significante es objeto del amor de Dios. Todo es por amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se antojó. Porque Él lo quiso. Porque Él lo quiso es que existimos. ¿Y cuál es el móvil más importante que tiene Dios para crear el mundo? Amarnos. Tenemos una casa. Y esta casa es alegre
nos llena de alegría porque es una casa que tiene un motivo, un regalo. Vivimos de regalo y ese regalo es la creación. Por lo tanto, la primera alegría que podemos decir que tenemos, del orden de la revelación de Dios. Eso nos esperamos. Casa, dice el Papa, estamos haciendo memoria de este excelente texto que nos regaló Francisco. Casa habitada por criaturas en armonía. El ser humano es imagen de Dios. Eso no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Vean ustedes. El suelo, el agua, las montañas. Vieron que Francisco es medio poeta, ¿no? Si lo leyeron, si lo escucharon, tiene esas expresiones tan sublimes, ¿no? Venir a decir, etcétera. Y él dice, el suelo, el agua, las montañas, todo es una especie de caricia de Dios. Como esta luz que me acaba de llegar, y me siento como una caricia de Dios, ¿no? Ha aparecido Jesús en su providencia para recordarnos. Estamos ahí. Todo es caricia de Dios. Todos nos hemos sentido de alguna manera acariciados. Yo les decía ayer que salí a caminar por aquí y me encontré con un rosedal bellísimo. ¿Ustedes se acuerdan quién hizo el rosedal de Buenos Aires? El arquitecto es Taís, ¿no? Por el mismo Taís es el que hizo este rosedal, que es una belleza. Ayer salí a caminar, la hermana me dice, yo te voy a buscar. Bueno, caminé 3 horas, hermoso. Me sentí acariciado. Como cada uno nos se ha sentido acariciado por parte de Dios, porque dice el Papa que en mi historia personal, la propia relación con Dios ciertamente está mediatizada por un espacio de belleza de encuentro con Dios. En algún momento yo les manifesté en otro encuentro que yo tenía 14 años y estaba caminando por Sierra de la Ventana en un campamento que habían organizado en la pastoral juvenil del colegio y vi por primera vez en mi vida nevado. Y sentí que por mis mejillas comenzaba a caer unas lágrimas frente al impacto que hizo en mí esa creación. Y sentí que Dios estaba, que Dios me amaba, que Dios me estaba acariciando. Nunca más en mi vida dejé de aprovechar algún momento con la naturaleza. A mí me encanta nadar. Cuando tenía 30 años, estaba en Boizocanga. ¿Alguien sabe dónde queda Boizocanga? El litoral norte de San Paulo, Brasil. Yo viví 9 años en Brasil. Y estábamos haciendo un campamento vocacional. Y era el 25 de febrero. 24 al 25, cuando tocaron los 25, los chicos me tiraron harina, huevo, y qué sé yo, porque estábamos celebrando el cumpleaños. Y yo, para sacármelo de encima, todo ese pegote, me fui a nadar y me metí en el mar. Ustedes imagínense el momento, ¿no? El agua cálida, mecidos por las olas, mirando el cielo lleno de estrellas y sentir que alguien te estaba sosteniendo, esa presencia de Dios. Cierren los ojos. Imagínense dónde ustedes se encontraron con Dios. Con Dios en la naturaleza. ¿Y qué les dijo? ¿Se va a decir alguna palabra? ¿Qué te dijo Dios? Una palabra. ¿Qué te dijo? Sí, fuerte. Esto es para vos. ¿Qué te dijo?
Cuidado. Inmensidad. Inmensidad. Disfrútalo. Tanta belleza es sublime, no la barco. Es regalo divino. Y también dice el Papa que mi corporalidad está en comunión con esa casa común. No es ajena. ¿Vieron cuando nosotros decimos nuestra antropología cristiana, Dios nos creó varón y mujer? Y entramos en todo el tema de la sexualidad que nosotros ciertamente esgrimimos cuando hablamos, ¿no? Varón y mujer, ¿no? Tanto uno como el otro, y la expresión de colaboración y comunión expresan ese misterio de ser imagen y semejanza de Dios. Pero hay algo más, mucho más. Estamos y somos en comunión relacional con la creación. Y mi corporalidad está en comunión con ella. Por lo tanto, la aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo, decías vos, para vos, del Padre. Y esta casa común de todos. Permítanme leerles una cosita que dice Francisco al respecto. Prestando atención en esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación con las demás criaturas. Yo me autoexpreso al expresar el mundo. Yo exploro mi sacralidad al intentar descifrar el mundo. Sacralidad, cuerpo. Mi cuerpo no es cuerpo esclavo. Mi cuerpo no es cuerpo para usar. No es cuerpo vulnerable. Mi cuerpo no es cuerpo para comercializar. Mi cuerpo es cuerpo sagrado, en el plan y en el sueño de la creación. Nuestro propio cuerpo nos sitúa en una relación directa con el ambiente y con los demás seres vivientes. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común. ¿Qué casa es la casa alegre? Esta casa común del planeta Tierra, que es un regalo inmensamente. Mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil del dominio sobre cuerpos comercializados, estética del mercado. Ustedes trabajan con adolescentes y saben cómo a veces esos cuerpos no aceptados son cuerpos que se enferman. ¿Quién les enferma? ¿Se entiende esto? Si no entendemos el don de la corporalidad, podemos llegar a enfermarnos y creer que ese cuerpo 90, 60, 90, ese cuerpo de modelo, es el cuerpo que tenés que padronizar, incorporar. Cuando yo tenía 16, 18, en mi colegio no había bulimia, y en mi colegio no había anorexia. ¿En el de ustedes sabían? No había. Producciones culturales. Por no entender esto que es esencial. Mi casa, mi cuerpo, don de Dios para la alegría, para la aceptación. La mirada de Jesús. ¿Cómo Jesús miraba la casa común? Jesús nos la presenta como casa del Padre. Jesús destaca que es casa del Padre. Jesús nos invita a reconocer la relación paterna que Él tiene con todas las criaturas. Y les recordaba con una conmemoradora ternura cómo cada una de ellas es importante a sus ojos. Acuérdense de Lucas. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Pues bien, ninguno de ellos está olvidado ante Dios. Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan,
y no tienen graneros, el Padre Celestial las alimenta. Él mismo estaba en contacto con esa naturaleza permanentemente. Recuerden cuando nos decía, ¿no? Levanten los ojos y miren los campos que ya están listos para la cosecha. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo, la más pequeña de cualquier semilla, pero cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace como un árbol. Jesús está atento a la belleza. Él mismo estaba en contacto permanente con ella y les prestaba atención, cariño y asombro. ¿Qué hago en esta casa común? Atención, cariño y asombro. Este correr permanente de nuestra vida a veces nos distancia de ver un árbol frente a la casa y decir, nunca me di cuenta que estaba. Jesús no, al contrario, contemplativo en la acción, se daba cuenta de estas realidades, disfrutaba, las alegraba y las hacía expresión también de la buena noticia, ¿cómo no? Jesús vivía en armonía plena con esa creación y los demás se asombraban. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? No aparecía como una seta separado del mundo enemigo de las cosas agradables de la vida. Refiriéndose a sí mismo expresaba, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que es un comilón y borracho. Por lo tanto, Jesús estaba lejos de las filosofías que desprecian el cuerpo, la materia y las cosas del mundo. Estos dualismos malsanos que también nos entraron en la historia de nuestra iglesia y nos hicieron sentir platónico, estoy hablando en concreto, no el platónico, ¿no? Cuerpo malo, alma buena. Y en realidad Jesús nos viene a traer esta buena noticia. Está la corporalidad en la casa, es casa de Dios. Y él se animó a tomarse un buen vino. Vamos en Mendoza y lo vamos a hacer, ¿no? Como Jesús, vamos a brindar con buen vino y alegrarnos, que es lo que Él quiere, ciertamente, ¿no? El destino de toda la creación pasa también por ese misterio que es Jesús. Para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por este misterio, que está presente desde el origen de todas las cosas. Todo fue creado por Él y para Él, dice Colosenses. También lo muestra como resucitado y glorioso, presente en toda la creación y en su señorío universal. Dios quiso que en Él recibiera toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en el cielo y la tierra, restableciendo la paz con la sangre de su cruz. Esto nos proyecta al final de los tiempos, cuando el Hijo de Dios entregue todas las cosas y Dios sea todo en todos. Jesús entonces como el punto al cual toda la realidad converge. Y esto me parece significativo también a la hora de entender nuestras vocaciones. Yo soy sacerdote y me toca en la vida transmitir la palabra de Dios y me toca hacer referencia y reflejo de Jesús como pastor. Las hermanas les toca transparentar a Jesús histórico, pobre, casto y obediente que vivía en comunidad orante. Y al laico, ¿saben qué le toca al laico? Esto, llevar todas las cosas a Dios. ¿Qué cosas? Todas las cosas del orden temporal, toda la creación, la economía, la política, la educación, la salud, todo esto, toda esta cultura que el laico tiene que ir acrecentando para que Jesús sea todo en todos. Esto, para que esta casa sea una casa alegre, una casa común. Y esta casa que les quiero presentar ahora tiene que ver con algo esencial de nuestra fe. Es el misterio de la encarnación.
Dios se hace historia, Dios se hace casa. ¿Dónde? En Belén. ¿Dónde? En Nazaret. Recuerden la genealogía en Mateo, ¿no? ¿Se acuerdan? 14. El Hijo de Dios nace en una historia. Hijo de David, hijo de Abraham. En la Anunciación, desposada con José, de la casa de David. Jesús se hace casa. Jesús se hace historia. Tiempo, espacio. Si nosotros tenemos que buscarlo a Dios, ciertamente hay que buscarlo no en el cosmos noéticos, en el mundo de las ideas, en el cuento de hadas. Había una vez, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo encontramos en este niño que se hizo carne, que podemos acariciar en un tiempo muy concreto, en el tiempo de Augusto, en el tiempo del Imperio Romano, ahí en ese espacio. Porque el tiempo quiere expresar a Dios. Por eso dicen los padres de la Iglesia que hay que estar atentos a las señales de los tiempos, porque Dios se manifiesta en esas señales de los tiempos como libre y libertador. Si hay que buscarlo a Dios, hay que buscarlo a las señales de los tiempos. Padre de la Iglesia, Juan 23 recupera esta idea que es fundamental para entender también el Vaticano II. ¿Dónde está Dios presente? En las señales de los tiempos. Y nosotros estamos también en un tiempo, decíamos, de Kairos, tiempo oportuno, como nación argentina. Y quería presentarles ahora otro documento, que es el documento del Bicentenario, que nos va a hablar de otra casita. Vamos a ver la otra casa. ¿Saben cuál es esa casa, no? Esa casa histórica, donde Dios también se revela y también tiene una palabra oportuna para nuestra propia historia argentina. Y dicen nuestros obispos en este documento, de una casa prestada a una casa común. Desde la Revolución de 1810 se fueron sucediendo débiles intentos de un gobierno central, pero sospechoso de favorecer las pretensiones porteñas. De ahí la tensión con el interior. La situación se hace visible cuando los caudillos del interior no envían representantes al Congreso a pesar de los buenos oficios de San Martín. Ayer estábamos celebrando San Martín, ¿no? Pero en situación de división. Frente a esta situación de división interna, también podemos visualizar otra externa. Un poderoso ejército realista bajaba de Lima decidido a someter el último foco rebelde de América del Sur. Dentro de la Iglesia también había tensiones y divisiones, el compromiso de fidelidad al rey de España y el peligro de entenderse la causa revolucionaria como contraria a la religión, esa tensión fuerte que había. Y a pesar de todas esas circunstancias desfavorables y las sospechas por un lugar elegido tan lejano, se decide hacer el Congreso de Tucumán. De una casa prestada a una casa común. Lo movía el ideal de la noble causa americana y los alimentaba la audaz exhortación de Belgrano y San Martín, que avivaban con entusiasmo patriótico la pronta declaración de la independencia, en momentos en que muy pocos les daban respaldo, atraídos por lo que consideraban la hora de la patria. Los 33 diputados llegaron a destino llenos de santo amor de la justicia. Sesionaron en una modesta y típica casa colonial, cedida y adaptada por la familia patricia para los encuentros y deliberaciones que harían historia. ¿Y ustedes saben cómo comenzaron? Dicen, después de asistir a la misa del Espíritu Santo, ¿qué vos sabías?
asistieron a la misa del Espíritu Santo que se cantó, porque en aquel tiempo, antes del Vaticano II, se cantaban las misas de espalda, ¿no? Para implorar las luces divinas, los auxilios de parte de Dios y jurar, conservar y defender la religión católica, apostólica y romana. Eso menos que menos se suena, ¿no? Sobre todo los medios de comunicación, ¿no? Pero decían así, ¿no? Jurar y defender la religión católica y apostólica y romana. Casa de familia, que se convirtió en casa de todos. La nación independiente y libre se gestó en una pequeña provincia de la Argentina profunda, entonces muy vulnerable por sus escasos recursos y el avance realista. Los congresales hicieron de una casa de familia un espacio fecundo donde se desarrolló una auténtica deliberación parlamentaria. Esta casa, lugar de encuentro, de diálogo, vean, ¿no? Lugar de encuentro, de diálogo y de búsqueda del bien común. Yo creo que esto lo tenemos que casi recitar para entender qué significa esto en nuestra nación. ¿Qué es la casa del común? Lugar de encuentro, de diálogo y de búsqueda. ¿De cuál bien? Del común, ¿no? Frente a este espíritu tan individualista que se vive, culturalmente el bien común. Es para nosotros un símbolo de lo que queremos ser como nación. En este ambiente doméstico, los diputados de los lugares distantes se vincularon como hermanos, motivados por esa causa suprema que los convocaba. Si bien por momentos dominó el disenso, en prolongadas sesiones, dicen que se agarraron a las trompas. Lo esencial hizo que el diálogo razonable superara las diferencias y primó el interés común, dejando que las ideas reflejasen con fidelidad el sentir de los pueblos y las familias que representaban, coincidiendo plenamente en las más nobles aspiraciones federales. Así, con la consigna de conservar la unidad, nos legaron el acta fundante de nuestra Argentina, y a riesgo de su propia vida, llenos de santo amor por la justicia. La jugaron la vida. Casa también entonces de ideales. Los congresales pensaron en nosotros y no cabe duda de que somos la razón de la sacrificada y riesgosa entrega de sus vidas. A veces nos queda un poco distante, ¿no? La estampita de Belgrano y San Martín, pero se jugaron la vida. Esta gente no andaba con San Belgrano, ¿no? Esos ideales tenían el aval de la propia sangre. Tiempo e intereses, sin titubeos, ellos se ofrecieron. El ideal de vivir la Argentina como una gran familia. ¿Cuál era el sueño? Argentina como familia, como casa, donde la fraternidad, la solidaridad, el bien común influyen a todos los que peregrinamos en esta historia. Dicen los obispos, esta realidad, este sueño, está lejos de ser alcanzado. La independencia y la libertad, proclamadas hace 2 siglos, no siempre se tradujo en un tiempo de paz y progreso para todos. Provincias sin recursos, familias pobres sin casas, con muchos argentinos al borde o fuera del sistema laboral, no reflejan las aspiraciones federales que tuvieron los congresales. Casa que no dejó nadie afuera. El ideal. Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Ustedes recuerdan el cuento de Cortázar? Casa tomada. Eran 2 abuelitos
que vivía en una casa muy amplia, tenía biblioteca, tenía un living, tenía baño, cocina, un jardín. Y fueron escuchando ruidos, y a los ruidos, ese sentimiento de miedo. Y la solución que iban tomando frente a esta casa era ir cerrando los espacios. Y a poco la casa se les fue reduciendo, hasta que al final se quedaron con lo opuesto y dice Cortázar, salieron de noche y hasta cerraron la puerta. Y la llave la tiraron a la alcantarilla. Habían entregado la casa a los fantasmas. Casa tomada. ¿Quién toma esta casa? ¿Qué pasa cuando casa tomada? Tomada por el lucro. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida, en nuestra sociedad, lo más importante es maximizar los lucros? ¿Qué es el lema de la sociedad de consumo? Que es el lema, ciertamente, del capitalismo salvaje. ¿Qué pasa? ¿A dónde llegamos? El Papa Francisco, en Laudato Si, nos viene a decir lo siguiente. ¿Cómo queda entonces este don de Dios, esta casa común, cuando el lucro es el principal valor? Dice el Papa: la exposición a contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, debido al transporte, el humo, a la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de la maleza, agrotóxicos en general. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables, residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demoliciones, residuos clínicos, electrónicos, industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa común, parece verse convertido cada vez en un inmenso depósito de porquería. Francisco, inmenso depósito de porquería. Cuando la casa está tomada por el lucro, ¿qué pasa? Calentamiento global y calidad del agua. Hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento climático y están tratando los cientistas de que se mantenerlo en 2 grados. Si se va de 2 grados y se dispara a 6, ciertamente la vida no podrá ser al menos como lo estamos viviendo. En las últimas décadas, el calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar. Y además es difícil no relacionarlo con el aumento de eventos meteorológicos extremos. La calidad del agua, el problema particular serio es de que la calidad del agua disponible para los pobres provoca hoy por hoy muchas muertes en todos los días. El agua, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizarla por ser escaso, convertirlo en mercancía que se regula por las leyes del santo, inmaculado, idolátrico mercado.
Este término, idolatría del mercado, es la primera vez que aparece en un documento eclesial. ¿A quién adoramos? Si lo adoramos a él, al mercado, esta es nuestra casa, ¿cómo va quedando? ¿No? Es una advertencia seria. Biodiversidad y pobreza. Pérdida de biodiversidad. Ustedes saben que todos los años se quema en el Amazonas lo que corresponde al territorio de Gran Bretaña, con lo que conlleva que 3.000 especies son extintas cada año. 3.000 especies son extintas cada año. Mirando al mundo advertimos que este nivel de intervención humana frecuentemente al servicio de las finanzas y del consumo hace que la tierra en que vivimos en realidad se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris, mientras que al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de las fuerzas del consumo sigue avanzando sin límite. De este modo, parece que pretendiéramos sustituir una belleza irreemplazable e irrecuperable por otra creada por nosotros. Gris, dice el Papa. El hombre, tanto la experiencia común de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los más graves efectos de toda la creación en la agresión ambiental la sufren los más pobres. Dice Francisco, quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas que afectan particularmente a los individuos. Esos son la mayor parte del planeta. Miles de millones de personas hoy están presentes en los debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente parece que sus problemas se plantean como un apéndice, como una cuestión que se añade casi por obligación o de manera periférica, si es que no se lo considera daño colateral. Porque ¿qué es lo más importante? La maximación del producto. Entonces, si se tienen que morir unos tantos, bueno, lo más importante es eso. De hecho, a la hora de la actuación concreta, quedan frecuentemente en el último lugar. Ustedes se dan cuenta, Francisco, muchos lo quieren, pero otros no tanto, ¿no? Esta falta de contacto físico y de encuentro, a veces favorecida por la desintegración de nuestras ciudades, ayuda a cauterizar la conciencia. Qué expresión fuerte, ¿no? Cauterizar la conciencia. Decían en mi barrio que te resbale. E ignorar parte de la realidad en análisis sesgados. Esto a veces convive con un discurso verde. Discurso verde, pero por otro lado, hacemos la misma. Por hoy no podemos dejar de reconocer un verdadero planteo ecológico. Estamos hablando de casa. Hoy con casa. Ecológico. Se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Yo me lo imagino a Rosario, capitán de esta casa, ¿no? De las rosarinas. Y me parece que a él no le pasaría de largo. No tendría conciencia cauterizada. Vería esto y diría, casa hay que ser liberada, tiene que estar liberada. La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilo de vida, de producción y de consumo. ¿Quién lo dice? Francisco. Un llamado fuerte, ¿no? A recuperar la casa. Y por casa, ¿cómo andamos? ¿Cuál es la casa?
Argentina, dicen los obispos. Lo que buscaba el Congreso de Tucumán era la organización de la República naciente, lo que con el paso del tiempo derivó en la elección del sistema democrático, que abrió las puertas a una auténtica representatividad. Miramos entonces la casa histórica como símbolo que nos invita a ser más que habitantes. Invitamos a constituirnos ciudadanos comprometidos con la construcción del bien común, capaces de integrarnos como pueblo. Para que la democracia sea afectiva y real, debe darse no solo a nivel político, sino también a nivel social y económico, asegurando la protección de la dignidad de la persona humana. ¿Qué se ve? ¿Qué es el centro? La persona humana. Sabemos que no hay democracia estable sin una sana economía y una justa distribución de los bienes, aunque entre todos debemos seguir trabajando a fin de hacerla realidad, y que no quede solo en consignas o en un plano teórico o meramente emotivo. Hemos llorado tanto por el bicentenario. ¿Y? Algo concreto, ¿no? Como dicen los obispos, algo. No entristezcan el espíritu, dice San Pablo, no entristezcan la casa. Vamos ahora a hacer un momentito de tiempo para vos, un caigón para vos, un tiempo oportuno, para el encuentro con tu casa. Los lugares son aquí. Vayan por ahí que tienen espacios. Buen trabajo.